Y escuchen bien esta historia, la congelación de óvulos creada para que mujeres con enfermedades como el cáncer pudieran pensar en tener hijos después de sus tratamientos es hoy una fórmula para controlar la reproducción. María de los Ángeles Briceño es una profesional soltera que sueña con tener hijos. Sabe que se acerca a la edad en que el reloj biológico dispara su alarma, pero eso la tiene sin cuidado. Ella congeló varios de sus óvulos y por eso no se afana. Que es una oportunidad vivir en el siglo XXI y poder darse esa opción. La reflexión es clara, es el costo-oportunidad. María de los Ángeles Briceño, acá están los tuyos. El costo es de aproximadamente 10 millones de pesos por el tratamiento, más 1 millón anual por mantenerlos en estas neveras. La oportunidad es tener un hijo a la edad que ella quiera, con semen de una futura pareja o de un donante. En riesgos profesionales. Según el doctor Elkin Lucena, director de Secolfes, hoy por lo menos un 10% de las mujeres que congelan sus óvulos no lo hacen por salud, sino para postergar su maternidad. Yo pienso que la congelación de óvulos para la protección de su futuro fértil va a ser probablemente tan revolucionario como la píldora anticonceptiva, porque le va a permitir a la mujer su independencia absoluta. Después de un breve tratamiento hormonal, a la mujer se le aspiran los óvulos. En un laboratorio se escogen los más maduros, los cuales son deshidratados y sumergidos en nitrógeno líquido a menos 190 grados Celsius para después ser almacenados. Si bien la congelación tarda solamente 5 minutos, los óvulos se mantienen en estos tanques criogénicos en nitrógeno líquido, lo cual permite que estén aquí de manera indefinida. Cuando la mujer decide descongelarlos, se someten a otro tratamiento para volver a hidratarlos y fecundarlos. Según el doctor Lucena, la mayoría los fecunda con semen de donantes y cada vez el límite para quedar embarazadas se prolonga. De acuerdo a las diferentes organizaciones y a nivel del mundo, hemos puesto de acuerdo que la edad de 50 años sería el límite. Uno se pregunta si una persona a los 50 o 60 años va a tener la habilidad psicológica, física, maternal para levantar un niño. La iglesia también cuestiona el que se cree vida en un laboratorio. Si Dios no estuviera de acuerdo con lo que hacemos, nada nos saldría adelante, nada. Según el Ministerio de Salud, fecundar con semen donado es legal. Sin embargo, un 20% de estas mujeres debe de alquilar un vientre, lo cual aún no está regulado. En Colombia no existe reglamentación al respecto, pero lo que eso significa no es que se puede hacer, lo que eso significa es que no se puede hacer. Con semen de una pareja o de un donante, en su cuerpo o en el de otra, lo cierto es que María de los Ángeles quiere ser madre. Yo creo que eso es precisamente lo lindo de vivir en este siglo XXI. Por lo pronto lo pagará con su dinero, pues ningún seguro médico o privado asiste a las mujeres que toman decisiones como ella. Pulso Latino con Alejandra Forero, de lunes a viernes, desde las 6:45 de la tarde, aquí en ATV, Canal 15.